semestre tras anterior estaban terminando el curso de análisis y diseño de sistemas, estaban en automatización, en redes, en la parte de tecnología, ¿verdad? Hace 3 o 4 años estaban en Cata 1, en Cata 2, y lógicamente pues estos son conocimientos, perdón, que si uno no los está trabajando, lógicamente que se los van a ir olvidando. Pero ya no es aceptable que el asunto, que yo no me acuerdo en cuál campo va el autor. Bueno, si no se acuerda, está bien, nadie tiene por qué pedir que uno se lo sepa de memoria todo, pero oye, y refresca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya esos son conocimientos dados, ya esos son conocimientos en los cuales ustedes fueron evaluados y ustedes demostraron que los lograron aprovechar, porque por eso es que ustedes están acá. Entonces es muy importante este elemento en el cual ustedes a partir de ahora en sus programas con sus docentes van a recibir, sí, igual literatura recomendada en los planes, pero esa literatura recomendada no es la única, sí, habrá lecturas, pero el análisis crítico, el nivel, la varilla la subimos. ¿Y entonces qué significa esto? Bueno, significa que a partir de ahora ustedes tienen que aportar, ustedes tienen que empezar a construir su conocimiento. Si durante el bachillerato algunos docentes les decíamos a ustedes que más que docentes nosotros queremos ser sus guías en su aprendizaje, en licenciatura esto se marca más, ¿verdad? Y bueno, hoy que está la profe Marcela, con la que van a trabajar más tarde, y precisamente en lo que es esta metodología de la investigación, ¿verdad? Pues se remarca muchísimo, muchísimo más. Y ahorita lo vamos a ver. También, bueno, están los actos de graduación, premiación de los mejores promedios, que eso se mantiene exactamente igual. Allí no hay mayor cambio, pero aquí sí vamos a detenernos dentro de un momento y vamos a hablar fuerte de lo que es el trabajo final de graduación. ¿Okay? ¿Por qué? Porque es el requisito fundamental para que ustedes obtengan su título como licenciados, como licenciadas en bibliotecología, en ciencias de la información. Entonces, allí vamos a detenernos. Primeros cambios. Bueno, podrán ver que el curso de metodologías de la investigación, el 1 y el 2, pasa a tener 6 créditos. Y uno dice, wow, 6 créditos, ¿verdad? Es decir, bueno, más caro. Lo primero que significa que es más caro. Pero no solo significa eso, significa, acuérdense que el tiempo que le tenemos que dedicar a nuestros trabajos fuera del aula va más o menos asociado con los créditos. Y eso va a ir de la mano sobre todo del nivel de exigencia del programa de estudios. Y en este caso en particular, pues, metodología de la investigación sí tiene un nivel de exigencia, pues, bastante alto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los trabajos son con un nivel de análisis, con un nivel de detalle más alto. Los demás cursos, bueno, gestión de la información, temas actuales en bibliotecología, industria editorial y de contenidos, información para el desarrollo, metodología de la investigación 2, seminario de sistemas y recursos de información, legislación y preservación del patrimonio documental. Esta es la malla curricular del primer año, es lo que corresponde a los cursos propiamente de licenciatura. ¿Okay? Vean que son solamente 8 cursos. Fácil, fácil, esto ustedes lo trabajan en estos semestres, se matricularon estos 4 y le van a poner, y yo sé que van a pasar los 4, y en el otro semestre se ponen las pilas y terminan los otros 4 cursos, ¿verdad? Y aquí sí es muy importante la asistencia. Es decir, faltar a clases en licenciatura, sí es importante que lo eviten, sobre todo porque se ve mucha materia, se trabaja mucho, ¿verdad?
y entonces a veces el tiempo de recuperación no lo es tanto. Vean que al final de cuentas el creditaje no es tanto, son 32 créditos, ¿verdad? Y bueno, ustedes ya más o menos saben esta fórmula, ¿verdad? La carga académica de 3 horas por crédito, ¿verdad? Y vean que en este caso BI 5001 y BI 5009, ¿verdad? Que son los de investigación, son los que se están llevando la mayor cantidad de la carga. Es decir, de estos 32 créditos que tenemos aquí hay 12, ¿verdad? Vean que es muy fuerte esa carga. Entonces, esto es muy importante. Ok. Luego está lo que es BI 9000, ¿verdad? Ajá. Chicos, buenas tardes. Nada más para apoyar lo que el profesor Rolando está explicando en esta parte. Cuando se habla de ese 75% más BI 5001 y 5009, es porque hay estudiantes que a veces no llevan el bloque completo, sino que llevan una parte un año y el siguiente año llevan otra parte. Sin embargo, para que ustedes puedan presentar el plan de TFT, el plan para poder avanzar, para ir avanzando, la fórmula que está ahí es que ustedes tienen que haber llevado el 75% de los créditos, porque esos tienen los créditos, pero tienen que haber aprobado el 5001 y el 5009. Si no han aprobado esos dos cursos, no pueden presentar el plan. Ustedes pueden preguntar, ¿pero qué pasa? ¿Cómo? ¿Puedo estar llevando clases y con el plan ya aprobado? Si se da el caso. Si se puede dar esa situación, normalmente lo que les falta es un curso. Pero no pueden terminar el trabajo final de graduación sin haber terminado los cursos. ¿De acuerdo? Esa es esa fórmula. Para que lo tengan en cuenta, sí. para que tengan... Básicamente es, bueno, ¿por qué? Porque alguien puede decir, bueno, saco el 75% entre otros cursos, ¿verdad? Pero si no he llevado metodología, el 75% sigue incompleto. Básicamente es, tratemos de llevarlo en la medida de lo posible completo. Sí, ahí también ustedes tienen que valorar la capacidad que ustedes tengan de dedicación, sobre todo los que trabajan. Porque la licenciatura, como bien lo decía el profesor Rolando, es, digamos, como de grandes ligas. Ya no están en las ligas menores porque están en las grandes ligas. Conforme van subiendo en su nivel académico, van a ir subiendo. ¿Qué quiere decir esto? Que les vamos a exigir más, mucho más. Entonces, a veces el cambio es muy brusco y ustedes se ahogan. Y esa metodología de investigación con 6 créditos, son 6 créditos y a veces les exigimos más de los 6 créditos. Entonces, vean que son 16 créditos, ya son estudiantes a tiempo completo. Y muchos ya trabajan. Entonces, eso a veces los ahoga. Entonces, tienen que saber administrar muy bien su tiempo. Eso también es algo que tienen que tomar en cuenta. No es bachillerato. Y lo van a sentir. Ya hay compañeros aquí que llevaron unos cursos el año pasado y ellos les pueden contar. Gracias para que lo tengan en cuenta. Okay. Luego, después de esa malla curricular, ¿verdad? De esos 8 cursos, pues tenemos los cursos de investigación dirigida o los cursos de TFG. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ustedes ya tengan completado los requisitos y aprobado su trabajo final de graduación, dependiendo de la modalidad, así ustedes van a tener que realizar matrícula de cualquiera de estos cursos. Por ejemplo, investigación dirigida 1, 2 y 3 son para las modalidades de tesis y de proyecto. Seminario de graduación 1, 2 y 3 son para las modalidades bajo seminario de graduación. Ahora vamos a hablar de cuáles son las modalidades. Y práctica dirigida solamente tiene 2 cursos, práctica dirigida 1 y práctica dirigida 2. Es decir, que no se abre la misma cantidad de tiempo para terminar el trabajo final de graduación en práctica dirigida que en una tesis. Mientras que en una tesis, y no significa que tengan que usar los 3 cursos. Hay personas que han hecho una tesis en el primero y en el segundo, en
investigación dirigida 2 y ya la defienden y perfecto, ¿verdad? Significa un esfuerzo mayor y significa un corre-corre mayor, ¿verdad? Mientras que también hay personas que han tenido que solicitar una prórroga. ¿Por qué? Porque los 3 de investigación o los 2 de práctica no les alcanzó, o los 3 de seminario, y tuvieron que solicitar una prórroga, ¿verdad? Pero entonces sepan que estas son también materias que ustedes las pueden matricular una vez que está aprobado su TFG. Hay nada más como un anuncio también. Cuando ustedes entran y se les olvida, aunque hayan llevado, algunos tal vez no hayan llevado metodología o no vieron la inclusión o se les olvidó. Entonces, cuando entran a la prematrícula, como locos, a veces uno que les toca, ustedes son muchos de mis estudiantes de licenciatura, soy guía, yo soy el profesor de guía de ustedes, y me ponen en la prematrícula todas esas. Entonces recuerden que son 8, ¿verdad? Y hasta que no tengan su plan de TFG, no pueden matricularlas. Y además de eso, para poder matricularlas hay un proceso interno. La comisión le manda una carta al director diciéndole que les aprobó, y la dirección les manda una carta a ustedes diciéndoles que a partir de tal semestre empiezan su trabajo final de graduación y tienen que matricular en tal modalidad y con tal comité asesor. Entonces es todo un procedimiento porque eso queda en su expediente. Entonces tienen que tener ese cuidado. Nada más recuerden que esas que el profe puso últimas no las matriculen hasta que tengan el plan aprobado. Sí, de hecho no las deben de matricular y no las pueden matricular, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si la matricularan, se les va a rebotar, ¿verdad? Ahora, bueno, ¿cuáles son las modalidades de graduación? Pues hay 4 modalidades y esas 4 modalidades están normadas por este documento, ¿verdad? Que vamos a pasar ahorita a revisar, ¿verdad? Vamos a revisar este documento. Por favor, no lo pierdan, guárdenlo, ténganlo de cabecera. El curso de metodología, pero vamos a trabajar aquí, ¿verdad? Ténganlo allí. Porque este documento no solamente nos explica las modalidades, sino que también nos explica cómo funcionan esas modalidades, ¿verdad? Es decir, que este documento es de suma importancia. Nos vamos a ir un momentito a la página 3, luego nos vamos a devolver, ¿verdad? Aquí donde dice el punto 3, modalidades de TFG. Dice, para la redacción de los planes del TFG deben seguirse los requisitos establecidos en el reglamento, según las siguientes modalidades: tesis, proyecto de graduación, práctica dirigida y seminario de graduación. La comisión de TFG establece requisitos adicionales que se deben seguir según la modalidad. Entonces, bueno, está la modalidad de tesis. Se entiende por tesis de graduación un proceso de investigación que culmina con un trabajo escrito que aporta algo original, podemos subrayar original, sobre el asunto investigado. Reglamento de comisión de trabajo finales de graduación, página 1. Esto es que es muy importante. ¿Por qué? Porque todos podemos tener una muy buena idea. Y uno dice, mira, profe, Marce, yo quiero hacer una tesis sobre un tema y el tema me puede parecer muy interesante. Y Marcela lo que les va a pedir, lo que les va a decir es, vea, usted ya investigó si alguien ya no trabajó este tema, la originalidad de este tema, ¿verdad? Entonces yo digo, señora, es que yo quería demostrar que la Tierra era redonda. Sí, ya se me fueron al río. Desde Hipatia se me fue al río, ¿verdad? Entonces esto es muy importante. ¿Por qué? Porque es aquí cuando uno empieza como de de mayo, yo te lo digo por experiencia. Empiezan a rebotar por todos lados, ¿verdad? Entonces dice, para la modalidad de tesis
el plan debe tener lo siguiente. Hay una estructura, según el artículo 8. Tema de investigación, no me voy a meter mucho porque esto es parte también de lo que van a trabajar con Marcela. Pero bueno, dice que hay tema de investigación, hay objetivos que van a justificar esa investigación, ¿verdad? Hay un marco teórico, en este caso hay una hipótesis a demostrar, ¿verdad? Hay una metodología, hay una bibliografía y hay un apéndice con posible integración del comité asesor, que eso es optativo. ¿Se acuerdan lo majadero que era yo cuando hacíamos las bibliografías, verdad? Que yo les decía que el marco teórico, que los objetivos, ¿verdad? Eran parte, no porque fueran tal vez tan importante para la bibliografía como tal, sino porque era camino que yo quería que ustedes anduvieran un poquitito adelantado para que cuando lleguen a esto ustedes lo conozcan, ¿verdad? Luego está la modalidad del proyecto de graduación. Dice, es una actividad teórica, práctica, dirigida al diagnóstico de un problema. Es decir, un proyecto de graduación es diagnosticar un problema, pero ese problema tiene que existir. Yo no me puedo inventar un problema de la nada para justificar un proyecto, ¿verdad? Dirigida al diagnóstico, al análisis y a la determinación de los medios válidos para resolverlo. Culmina con la presentación de un trabajo escrito llamado informe de proyecto, para cuya redacción y presentación se seguirán las normas del capítulo 3 de este reglamento, así como los de los anexos. Luego los vamos a ver. Y dice que debe contener como mínimo la siguiente estructura: área de estudio para el cual se propone, en que se propone el proyecto, ¿verdad? Una justificación para la escogencia e indicación de los objetivos. Si el tema del proyecto demanda de conocimientos o experiencia profesional que la formación académica de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información no ha cubierto, el estudiante debe incluir en esta justificación y de manera convincente cómo cubrirá este vacío. Por ejemplo, si yo quiero decir, bueno, voy a desarrollar una estrategia de enseñanza para la solución de necesidades de información en personas adultas mayores. ¿Y qué sabemos de estrategias de enseñanza? Tal vez los compañeros de educativas están un poquitito más preparados, pero los de ciencias no trabajamos por esa línea. ¿Qué sabemos de docencia? ¿Qué sabemos de objetos de aprendizaje? Es un ejemplo, nada más. Bueno, entonces tenemos que justificar cómo ese vacío que uno sabe que tiene, cómo lo va a llenar, ¿verdad? Entonces ven que empezamos a jugar con ciertos elementos allí como muy importantes. Hay que leer la letra menuda. El marco teórico, al igual que en una tesis, una delimitación, ¿verdad? Preguntas de investigación. Vean, los límites son importantes. A veces uno se vuela y uno dice, sí, vean, yo quiero hacer un análisis de las necesidades de información de la población de la Universidad de Costa Rica. ¡Pum! Son 40.000 estudiantes y como 20.000, como 15.000 funcionarios, y es la población de la Universidad de Costa Rica. A veces pensamos que la Universidad de Costa Rica es Rodrigo Fácil, pero son las unidades de investigación: Canabanchero, es Occidente, es Golfito, es Turrialba, es Guanacaste, el Intercede, y a esta altura ustedes me dicen, profe, ¿qué es Intercede? ¿Verdad? A veces nos volamos con los límites. Y es que en trabajos de investigación, de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Se los aseguro. Y no es que sus ideas no sean buenas, claro que sí pueden ser buenas, pero tenemos que aprender a no dejar que se nos desboquen, ¿verdad? Bueno, en la página siguiente dice descripción de la metodología, descripción de las posibles acciones para resolver un problema, bibliografía, cronograma de actividades que indica el número de ciclos en que se espera concluir el proyecto y el detalle, una carta de una institución,
Normalmente aquí los proyectos nosotros los trabajamos muy focalizados. Entonces, puede ser que ahora me diga, sí, vea, profe, yo quiero trabajar un proyecto en la escuela, en la biblioteca de la escuela Pilar Jiménez. Bueno, usted necesita una carta diciéndole que la escuela, la biblioteca de la escuela Pilar Jiménez de Necochea está apoyando eso. ¿Okay? Es decir, tiene que haber alguien que nos apadrine. ¿Okay? Bueno, luego apéndices con la posible integración del comité asesor, que eso es otra. La siguiente modalidad, que es la modalidad de práctica. Práctica dirigida de graduación. Consiste en la aplicación por parte del estudiante de conocimiento teórico en su especialidad en instituciones o empresas públicas o privadas que la escuela respectiva apoya. Es decir, aquí yo voy a poner a trabajar todo lo que ese título de bachillerato dice que sea. Si es en redes, si es en automatización, si es en procesos técnicos, si es en programas de generación de competencias, formación de usuarios, no sé. ¿En qué será? ¿Verdad? Dice, la práctica incluirá como mínimo los siguientes elementos: objetivos que se buscan con la práctica, un principio o una teoría que se toma como marco de referencia teórico para la práctica, mecanismos de evaluación periódica, ¿verdad? Es decir, la práctica hay que irla evaluando, tiene que estar organizada por etapas y esas etapas se tienen que ir cumpliendo. No se vale decir, bueno, me brinqué y luego me devuelvo, ¿verdad? Aceptación formal también, hay una carta. Yo, vea, mi práctica, si yo fuera pintor, mi práctica va a ser venir a pintar el edificio de la escuela. Y si la escuela no me lo acepta, no es válido. ¿Okay? Nombre del profesor o los profesores que serán responsables de la supervisión o asesor técnico. Aquí tiene que haber una persona que me esté aquí supervisando la práctica. Normalmente las prácticas las hacemos fuera de la aula, en una escuela, en una empresa, en una biblioteca, por ejemplo, en una institución, no sé, se me ocurre decir el Instituto Nacional de Seguros, por decir un ejemplo, ¿verdad? ¿Cuál metodología vamos a utilizar? Y un cronograma de actividades. Vean que tanto en el proyecto como en la práctica hay que detallar muy bien el tiempo. Y aquí es muy importante que nos organizamos con el tiempo. ¿Por qué? Porque pasa una cosa interesante. Resulta que muchos chicos se nos van con los 8 cursos y se nos fueron a trabajar. Están trabajando a tiempo completo y fueron posponiendo su TFG, lo van posponiendo, y luego dicen, yo quiero hacer una práctica, pero es que yo trabajo de 8 a 5 de lunes a viernes, ¿en qué momento voy a hacer una práctica en una escuela? ¿Verdad? Entonces hay que tener cuidado en ese aspecto. La cuarta modalidad es el seminario, modalidad seminario de graduación. Dice, se define como la siguiente manera: se entiende por seminario de graduación una actividad académica valorada en 4 créditos que se ofrece a lo largo de 1, 2 o 3 ciclos consecutivos. Por decirles algo, primer semestre 19, segundo semestre 19, primer semestre 20. ¿Okay? Como máximo a un grupo de estudiantes no menor de 3 ni mayor de 6 es trabajo en grupo. Pero no porque sea trabajo en grupo significa que es más sencillo. Al contrario, puede complicarse mucho más, ¿verdad? Quienes mediante su participación reiterada, es decir, que hay clases que están asistiendo regularmente, alrededor de algún problema científico o profesional se familiarizan. Gracias. Se me pegó ahí.
con la teoría y métodos de investigación propios de la disciplina y su aplicación para casos específicos. Dice, la Comisión de Trabajos Finales de Graduación examinará para su aprobación, modificación o improbación las propuestas de seminario que haga la dirección de la unidad académica. Estas propuestas deben incluir por lo menos los siguientes aspectos: el tema de estudio con una clara justificación para su escogencia, los objetivos, el plan de trabajo y nuevamente la posible integración de este comité asesor. Y hay una nota aclaratoria que vamos a leer. Los temas para desarrollar un seminario de graduación pueden ser sugeridos por los estudiantes o por un docente a la dirección de la unidad académica para su autorización. Con este visto bueno manifestado de la manera formal, podrán desarrollar los puntos anteriormente A, B, C y D y cumplir con lo estipulado en el reglamento. ¿Esto qué significa? Bueno, de repente la profesora Marcela dice, yo quiero trabajar un tema. Quiero trabajar sobre recoger las fuentes de información que existen sobre personas adultas mayores y sistematizarlas de alguna manera. Y ella hace la propuesta a la dirección lo aprueba, y entonces la profesora Marcela puede ser que ya haya hablado con algunos estudiantes o incluso de alguna manera se comunica y conforma un grupo de 3 o 4 estudiantes. Se hace el documento que se envía a la Comisión de Trabajos Finales de Graduación y la Comisión ya le da el visto bueno. Una vez que le da el visto bueno, se puede realizar entonces la matrícula. Ahora, también la propuesta puede venir de parte de ustedes, ¿verdad?, hacia la dirección de la escuela. ¿Okay? Los seminarios es una modalidad muy interesante de trabajo, que como les digo, a veces pensamos que por ser en grupo es como que la más sencillita, y no, verán que no. Más bien puede ser complejo. ¿Por qué? Porque a veces hay personas, unas más grandes que otros, entonces de repente están ustedes con 22, 23 años, con compañeros con 49 años, con diferentes experiencias, con diferentes responsabilidades, es decir, salen solteras, sin chiquitos, sin familia, si no quieren ver matrimonio, dicen, me voy en carrera, ¿verdad? Y por otro lado tienes 2 compañeras o 2 compañeros, mira, es que no puedo porque tengo que cuidar a mi mamá, tengo que cuidar a los chiquitos, hoy no llego a la niñera, no, mira, me tengo que quedar en una reunión de trabajo, tal vez yo soy el director o la directora de una unidad y no puedo. Y se empiezan a dar estas complejidades. Entonces el seminario también tiene sus recuerdos. Pero bueno, esas son las modalidades. ¿Hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Es muy importante que también ustedes piensen a ver con quién van a trabajar. ¿Se acuerdan lo que yo les dije? Les dije que ya hacen bibliografía, ¿verdad? Bueno, aquí todavía mucho más, ¿verdad? Porque si en bibliografía se rompían amistades, aquí se entierran. Y ha pasado, Marcela puede dar fe, ha visto gente que así 4 años de superamigues y después no se pueden ver, pero vean, ni siquiera a 1 kilómetro de distancia. No, y sin hacer nada, ¿verdad? Entonces es muy, muy importante que ustedes tengan muy claro con quién van a trabajar. Ustedes han compartido en algunos casos 4 años, 5 años de carrera, otros no. Entonces es muy, muy importante que eso lo tengan claro. ¿De acuerdo? Luego, más adelante, pues bueno, aquí hay una parte de presentación física de los planes de TFG. Vean, el asunto es así. Nosotros elaboramos nuestra propuesta, nuestro plan de TFG. Y ese plan se envía a comisión. La comisión de TFG está compuesta por varios docentes de la unidad académica. La comisión realiza una revisión, un análisis, ¿verdad?, de nuestro trabajo,
puede ser que no lo apruebe, puede ser que no lo impruebe, es decir, que me lo rechaza, pero me va a hacer recomendaciones, puede ser que me lo apruebe con ciertas condiciones, ¿verdad? Entonces, a cada docente de la comisión hay que enviarle una copia impresa, ¿verdad? Hay que ciertos requisitos de preparación de documentos, ¿verdad? De cartas que tienen que ir acompañados de ese plan, ¿ok? Y ustedes se lo entregan. La comisión se reúne periódicamente, no se reúne todas las semanas. Y a veces la comisión pues, puede tener en una reunión, en una sesión, decir, bueno, no nos entraron 10 trabajos, como les entraron 20, como les entraron 5, ¿verdad? Más los que tal vez fueron rechazados, que se les hicieron las correcciones y vuelven a entrar. Entonces ustedes tienen que estar muy pendientes de cuándo es el momento para que ustedes hagan la entrega de su trabajo, de su proyecto, de su propuesta de trabajo final de graduación. Una vez que la comisión, como ya lo mencionó Marcela, les da el visto bueno, la comisión envía una carta a la dirección para que ustedes entonces ya sean autorizados a iniciar el desarrollo de ese proyecto, ¿verdad? Es decir, aquí pasamos por dos filtros. El primer filtro es la comisión y el segundo es cuando ya empezamos a trabajar el proyecto. Y aquí es donde a veces las personas se nos pierden. ¿Por qué? Porque se lo rechazan una vez, se lo rechazan 2 veces, a veces se lo rechazan y no le dan la importancia o no le hacen los cambios y lo van dejando y lo van dejando. Vean, este asunto del TFG, hay momentos, y yo los puedo decir por experiencia, hay momentos en que uno está así con todas las ganas y hay momentos que no. Entonces, no lo deben pasar por mucho tiempo, ¿verdad? Aquí, vean que ya aquí empezamos a trabajar ciertas cositas, paginación, empastes. Dice, debe venir en empaste de resortes con tapas de cartulino plástico. A la comisión de TFG no tenemos que enviarle nada empastado, empastadura de lujo, no. Ya cuando presentemos el informe final, allí sí. ¿Cuáles son los que integran la comisión? El semestre, a partir del 2018 lo coordina Mami Somitos y está Esteban González, Ramón Asís y Danilo Raúl. Esas personas todas leen el anteproyecto. Todas. Y todas tienen que aprobar el anteproyecto. Sí, la comisión de TFG es un órgano colegiado, entonces se toman decisiones. Ellos ahí deliberan, analizan de acuerdo a las condiciones que les están pidiendo a ustedes y al final ellos toman la decisión. Entonces la comisión dice, bueno, si se aprueba o no se aprueba. Eso sí es muy importante. Si la comisión nos rechaza el trabajo, ¿verdad?, nos tienen que devolver todos los impresos y tenemos que revisar todos los impresos, es decir, presentamos 4 y nos devuelven los 4 y tenemos que revisarlos. ¿Por qué? Porque la comisión me va a dar a mi diagnóstico, ¿verdad? Pero también hay que revisar todas las anotaciones que los docentes nos están haciendo. Y claro, entonces no es que me lo está devolviendo solo Marcela con las anotaciones de Marcela, no, es las anotaciones de 4 docentes. Entonces nos toca con calma hacer ese análisis, empezar a ver, bueno, aquí el profesor Ramón me está diciendo esta cosa, me está haciendo este señalamiento, por este otro lado el profesor Esteban me hace este otro señalamiento, y tenemos que empezar a ver cómo compaginamos y cómo integramos todas las oportunidades de mejoramiento que allí se nos presentan. ¿Ok? Bueno, dice formato digital, citas y fuentes, hablamos APA, ¿verdad? Y APA con todas las de la ley, la paginación, el tamaño de los márgenes, muy importante, ¿verdad? Los números romanos en minúscula para el cuerpo preliminar, ¿se acuerdan cómo no estaba yo con eso? La parte de la portada, los números arábigos para el texto, aquí está todo. Los
espacios, media pulgada, 5 espacios al inicio de cada párrafo, justificación a ambos márgenes, excepto en citas textuales de más de 40 palabras, el uso de las fuentes, etcétera, etcétera. Anexos que se tienen que presentar, por ejemplo, tablas de abreviaturas, ¿verdad? Tablas de contenido, tablas de imágenes, es decir, toda esta serie de elementos que ustedes ya conocen, ¿verdad? Entonces, todo eso tiene que estar muy bien acomodado. Al final hay unos ejemplos, ¿verdad?, de declaraciones juradas para cada modalidad. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, ustedes van donde Andrea, ustedes le dicen: Andrea, necesito una copia, una declaración jurada. ¿Para qué modalidad? ¿Por qué? Porque esta declaración jurada ustedes la entregan con sus copias cuando ustedes lo mandan a comisión de TF. Y entonces ya su trabajo, su propuesta, no su trabajo, entra pues en la corriente de la comisión. Como ya lo mencionó la profesora Marcela, la comisión es un órgano colegiado, es decir, emite una resolución y si nos va bien pues ya podemos aplicar. ¿Okay? ¿Dudas, preguntas hasta aquí con respecto al reglamento? Sí, esto lo van a trabajar mucho en los cursos de metodología porque es importante que ustedes lo manejen, ¿verdad? Bueno, continuemos. Lógicamente que pues, los anuncios de rigor, ¿verdad? La otra semana tenemos el acto solemne del 50 aniversario, no de la escuela, sino de la creación de la carrera de bibliotecología en Costa Rica, ¿verdad? El Día del Profesional de Bibliotecología, 19 de marzo, y ahora si ustedes sí lo pueden celebrar, antes no. Ahora sí se vale que lo celebren, porque ahora ya son profesionales en bibliotecología, ¿verdad? Y ahora todos pagamos 8.000 pesos al mes. Así que sáquenle en el jugo. La lección inaugural y diferentes cursos y diferentes actividades que ya conocen, que se realizan, ¿verdad? Y que también están en redes sociales. Ok. Las diferentes comisiones, que también es importante. La comisión de evaluación, orientación y selección de matrícula, ustedes ya la conocen, ¿verdad? Los que estamos integrando esta comisión. Y algo muy importante, antes de que se me olvide, vean, ya toca el proceso de reacreditación de la carrera, ¿verdad? Entonces, posiblemente durante el semestre, durante el año, nos vamos a estar llamando o enviando para aplicar diferentes encuestas. Es muy importante que ustedes nos ayuden en eso, para poder continuar con el proceso de reacreditación, porque ustedes nos van a dar esa información, ustedes nos van a dar insumos, ¿verdad? Y es que es algo muy importante. El proceso de autoevaluación está hecho sobre los planes nuevos. Entonces, ustedes en parte son de la primera generación con ese plan nuevo, entonces ustedes son nuestro objeto de investigación y sobre ustedes necesitamos retroalimentación. Bueno, el instructivo, que lo acabamos de ver, ¿verdad? Así por encima. El cuerpo docente, el profesor Esteban, la profesora Marcela Gil, la profesora María Lourdes, el profesor Ricardo, el profesor Esteban Cabezas, para este semestre, Roger Bonilla, ¿verdad? El profesor Saúl Meneses, que son profesores de apoyo, el profesor Carlos Araya, Danilo, y, ¿verdad?, los compañeros, como había comentado la compañera, sobre que integran la comisión. Y la coordinación pues está a cargo del profesor Mauricio Víquez. Y lo demás pues son las fotos de rigor, ¿verdad?, que ustedes ya conocen. Para no perder la costumbre, pues si nos acordamos.